Bienvenidos a Perípatos. Una vez más estamos aquí con Joaquín Ortega. Hemos seguido una serie que empezamos con José Rafael Briceño sobre el humor, pero como Joaquín no solo es humorista, así como José Rafael no solo es humorista también, estuvimos en el caso de José Rafael hablando también de corrección política, algo de lo que hemos hablado aquí con Joaquín, pero quiero aprovechar que Joaquín, en calidad de politólogo y experto has desarrollado toda una carrera en el estudio de las ideas políticas y te has metido también con tu fascinación que compartimos ambos por la cultura pop. Te has metido también mucho en el campo de la literatura y el cine, sobre todo especializándote en el cine utópico / distópico. Y ciencia ficción, exacto. Exacto, que es un subgénero de la ciencia ficción. Digo distópico, utópico, porque se supone que la utopía es el mundo maravilloso del futuro en el que todos vamos a vivir bien, y se supone que la distopía entonces por contra es la respuesta negativa de que no, mira, el futuro va a ser una porquería, como dirían en el show de la TV, ya no nos van a dejar subir. Pero cuando uno lee la utopía original, cuando uno lee La República de Platón, Politeia, que es como se llama ese libro originalmente, cuando uno lee la utopía de Tomás Moro, ahí no hay nada de ideal en ese mundo que ellos describen. Es bastante distópico. ¿Cuál es la esencia de la utopía, o entre paréntesis, distopía? Sí, bueno, fundamentalmente es el tema del lugar. O sea, utopos es un lugar inexistente, y distopía es como la utopía que se pone piche. En última instancia, las utopías, es decir, los lugares inexistentes en donde todo el mundo se va a portar bien, donde vas a tener orden, donde vas a tener progreso, donde tienes todos los alimentos y los bienes ya previstos, es uno de vamos a decir así, los desideratum de estos textos utópicos, ¿no? El caso, fíjate, el caso que comentabas, el caso de Platón, tiene unos elementos bien perverso porque, bueno, es tomar a los niños y convertirlos de alguna manera primero en unos soldaditos y después que los vas a educar. El modelo espartano. Las mujeres haciendo una cosa, las mujeres otra, es un tema estamental, ¿no? Y luego vienen estas utopías del Renacimiento, que hay un texto que se llama justamente así, del Fondo de Cultura Económica, donde se revisa la utopía de Campanella, la de Bacon y la de Moro. Y bueno, tú ves que dan por sentado que ya está todo listo. Es decir, la gente se pone de acuerdo y ya está el lugar en donde estás viviendo y está funcionando todo perfecto. Casi siempre son islas, casi siempre tienen que recurrir también a algo de Deus Ex Machina, porque en el caso de Moro o en el mismo caso de Campanella, tienes que recurrir a cuando tienes un enemigo exterior, tienes que contratar mercenarios. Es decir, estás pensando que el mundo alrededor no es que está mejor, sigue estando en el mismo estilo, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué es lo divertido y lo que me parece interesantísimo de la utopía y la distopía? Que básicamente son experimentos mentales. Es decir, tú te puedes imaginar cómo va a funcionar un mundo donde todo el mundo es chévere o un mundo donde todo el mundo es muy malo, en donde todas las personas se convierten muy malas o empiezan a perseguirse, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, ahí entra el tema de la literatura, ¿no? La primera utopía, mejor dicho, la primera distopía moderna de la cual uno tiene más o menos referencia es una novela de un ruso que se llama Yevgeny Zamyatin, que se llama Nosotros. En Nosotros tiene 3 o 4 cosas que son muy interesantes porque prefiguran algunas cosas que ya estaban también en The Shape of Things to Come de H.G. Wells, ¿no? Que es algún tema de la tecnología, el tema de la rapidez en las comunicaciones. The Shape of Things to Come no es posterior a Nosotros. Creo que es posterior por unos años. No, creo que es un pelín antes, si no me equivoco. Porque incluso, hay que revisarlo, exacto, porque incluso H.G. Wells es uno de los iniciadores del género que llamaríamos desastres. El primer meteorito que yo leí que caía es una novela de H.G. Wells, un cuento de H.G. Wells. Entonces, bueno, vamos a revisarlo. Pero, en última instancia, el punto aquí es que Zamyatin revisa un tema vamos a decirlo así, de conductas, es decir, está prohibido fumar, está prohibido la comunicación sin supervisión, ya es como un régimen de alguna manera prepolicial o parapolicial y se conecta con elementos de la realidad. Pensemos nada más en Hitler, que fue la primera persona que prohibió a la gente fumar. Entonces la gente que es Hitler era muy correcto, sí. no brindaba con agua mineral, no fumaba, le gustaba crear parques nacionales y jugar con los niños. Siempre habían fotos con perritos, le gustaban los venados y no los mataba. Entonces, bueno, ese mundo a veces súper puritano se conecta pues con unas
perspectivas que son de dominación y de homologación de los patrones. Entonces, bueno, ese tipo de novelas, después de 1984, Brave New World de Huxley, van conectando pues el tema de un futuro que no es tan bonito como se había pensado, y además de eso viene el tema de las adaptaciones. Las adaptaciones cinematográficas juegan un poco más con las pesadillas y con las locuras que pudieron haber ocurrido durante los años 40, 50 y 60, ¿no? Entonces, efectivamente, la utopía es un lugar inexistente, la distopía es ese lugar inexistente llevado a sus peores consecuencias, que puede ser o industrial o postindustrial, pero también puede ser muy bucólico, puede ser un poco en la onda de la Handmaid's Tale de Margaret Atwood, que se ha puesto de moda, ¿no? Mira, ya lo conseguí. Cuéntame, ¿de qué año es? Nosotros es de 1921 y The Shape of Things to Come del 33. Ok, entonces primero fue Samiatin. Sí. Entonces fíjate 33. Predijo al estalinismo. Así, y fíjate, varios años. Qué divertido el tema del 33, el ascenso pleno de Hitler, ¿no? De Hitler, entonces, bueno, el interés por estudiar esos lugares inexistentes y la aplicación de ciertas teorías que supuestamente son beneficiarias para todos, ya la hemos vivido. Es el caso típico del estado de bienestar. El estado de bienestar funciona mientras hay plata. Cuando no hay plata para repartir, ya el estado de bienestar deja de ser táctico para convertirse en una tremenda carga estratégica, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué ha ocurrido en el mundo? Bueno, hay que buscar nuevas formas de financiamiento, hay que reinventarse, tienes que poner a los ciudadanos a trabajar. El estado de bienestar no puede ser para todo el mundo, para todo el tiempo y a cada rato. Entonces, bueno, veamos los bemoles que ocurren en Francia, ¿no? Una pareja de franceses que tienen un hijo versus una pareja de musulmanes que tienen 12 ya. Entonces, bueno, eso se va convirtiendo pues en un constante desangramiento de esa liquidez que ya no tiene el Estado. Fíjate, el término utopía que se utiliza aquí básicamente deriva de la famosa utopía de Tomás Moro del siglo XVI. Yo creo que si los pensadores del siglo XVI pudiesen revivir una semana en el mundo moderno, Aristóteles, Platón, toda esa gente, y viesen cómo vivimos hoy en día y las cosas que son posibles, el nivel de control político al que hemos llegado, pero también el nivel de libertad y de espacio de libertad, yo creo que ellos llegarían a la conclusión, esto se me ocurrió ahorita oyéndote, que hemos llegado a un mundo bastante utópico y al mismo tiempo a un mundo bastante distópico. Totalmente, a la vez es que porque tenemos un espacio de libertad que ni soñado tenía esta gente, pero al mismo tiempo tenemos un control, una invasión de la privacidad. Sí, es la jaula. Jamás se hubiesen imaginado en la época preindustrial. La jaula de hierro de Weber, de alguna manera está vigente. El panóptico del modelo pensilvánico que pues desarrolla Foucault también está ocurriendo. Otra vertiente también de la utopía es interesante porque hay algunos exégetas que dicen que el interés que tenían estos, vamos a decirlo así, estos primeros desarrolladores del tema o revisionistas del tema de la utopía era justamente, en vez de utopos, era eutopos, es decir, el lugar bueno, utopía. Entonces, también tiene un carácter de bondad natural, y de nuevo entramos en el tema que todos los filósofos y los politólogos todavía se debaten, el tema hobbesiano versus Rousseau, ¿no? Entonces, ¿somos buenos por naturaleza? ¿Somos malos por naturaleza? La gran pregunta, ¿no? Y de nuevo ahí entraría pues hasta el tema del gen egoísta, ¿no? Entonces, sí, bueno. Exacto, que es la versión científica, el enfrentamiento del gen egoísta contra el gen altruista, es redescubrir en el plano biológico el viejo debate filosófico de la naturaleza buena o mala, ¿no? Así es. En última instancia, la ciencia está comprobando la filosofía y no al revés. Exactamente. En última instancia, mucho de lo que dicen los psicólogos tiene mucho que ver con la realidad. O sea, tú eres una parte naturalmente consciente, tienes una bondad natural, como pudiera decir Philippa Booth, pero a la vez tienes una maldad natural que se puede potenciar por tu contexto intrafamiliar o por tu contexto cultural. Por lo menos las entrevistas que le han hecho a muchos jóvenes que nacieron en guerras y que fueron niños de la guerra o que fueron soldados, yo decía, yo mataba porque no sabía hacer otra cosa, ahora construyo cosas de madera. Lo dicen los que de alguna manera se integraron al mercado colombiano. Muchos de los chamos que estaban en la guerrilla se convirtieron en talabarteros, en chef, en personas que están desarrollando toda una suerte de nuevas, vamos a decirlo así, de nuevas tesituras que jamás pensaron que iban a conseguir. Me estabas diciendo eso y me estaba acordando de estos niños de la guerra de África
occidental y cómo algunos de ellos ahora se han reconvertido en mercenarios, pero de estas empresas contratistas internacionales que llevan a combatir en diferentes... Así es, lo único que sabes hacer eres un mercenario. Entonces lo único que saben hacer es eso, ¿no? Pero también estaba pensando en gente como Gilbert Caro aquí, que de haber sido preso por delitos que él confiesa haber cometido, ahora es un activista político a quien respeto muchísimo y quien lamentablemente está preso ahora por enfrentarse al poder. Pensando el poder que porque tuvo un pasado malandro a nadie le iba a importar, ¿no? Así es. Vamos en la siguiente parte a hablar un poco de ahora ya del género distópico, de algunas recomendaciones tuyas, algunas que tú creas que sean referentes tanto en la literatura como en el cine o en el cómic o incluso en la música. ¿Alguna recomendación para nuestra audiencia?